Seguimos con la lectura del libro Excomúlgame con la boca. Vamos con este hermoso capítulo que es El credo del incrédulo y los milagros de la nada. Es de esperar que algún espectador impío, con la sonrisa socarrona del que se cree a salvo de las tempestades humanas, esté leyendo estas páginas como quien asiste a una deliciosa comedia ajena. El ateo contemporáneo contempla las grietas del Vaticano, los desatinos de la jerarquía y el desconcierto de los fieles con el aire de suficiencia de un hombre que jamás ha pagado boleto para entrar al circo. Se ríe de nuestro pesar y utiliza nuestra denuncia irónica como el argumento definitivo para convalidar su propia orfandad espiritual. Miren a esos pobres infelices, murmura entre dientes, matándose por el color del humo de una chimenea romana, mientras nosotros los hijos de la razón caminamos libres bajo la luz de la ciencia. Pero la risa del ateo es un ruido sumamente hueco, la máscara ruidosa de una credulidad que haría palidecer al campesino medieval más supersticioso. Como bien apuntaba Chesterton, con su habitual agudeza, el peligro de que un hombre deje de creer en Dios, en el Dios verdadero, no es que ya no crea en nada, sino que pasa a ser capaz de creer en cualquier cosa. Al apagar la lámpara del santuario, el incrédulo no se convierte en un faro de escepticismo puro, se convierte en la presa más fácil de cualquier charlatán que pase por la calle vendiendo utopías baratas o profecías de laboratorio. Para desmantelar el mito del intelectualismo ateo, no hace falta recurrir al sentimentalismo, sino a la fría, implacable y luminosa lógica de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. El doctor Angélico nos enseñó que la razón, con sus propias fuerzas, llega inevitablemente a la necesidad de un primer motor inmóvil, de una causa primera, de un ser necesario. Nada de lo que existe puede darse el ser a sí mismo, porque para causar algo, primero se necesita ser. El efecto no puede preceder a la causa. Tomemos, por ejemplo, la existencia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial posee una indudable capacidad creadora. Ordena conceptos, hila argumentos y parece dotada de una lógica casi humana. Sin embargo, sería el colmo del absurdo racionalista que la inteligencia artificial proclamara que es el fruto de una feliz y milagrosa evolución de arenas de silicio que un buen día, por el mero azar de las corrientes eléctricas del planeta, decidieron organizarse a sí mismas en un algoritmo perfecto. La inteligencia artificial no nació de la nada. Hubo mentes humanas que la diseñaron, ingenieros que trazaron su código y voluntades que la desarrollaron gradualmente. Y esos humanos, a su vez, no son el resultado de un bostezo cósmico. Poseen esa capacidad de crear porque fueron hechos a imagen y semejanza del Creador Supremo. El ateo es la paradoja viviente. Contempla un teléfono inteligente o un sistema informático y sabe, sin el menor asomo de duda, que detrás de ese aparato hay una empresa de ingenieros. Pero contempla el diseño asombroso del ojo humano, las leyes matemáticas que rigen las galaxias o la complejidad del ADN y pretende que ese mecanismo colosal apareció de la nada, por obra y gracia de un accidente milenario. Exige una demostración palpable y minuciosa para la existencia de Dios, pero si la antropología moderna le dice que un simio es su pariente cercano, traga el relato sin masticar, renunciando a la misma rigurosidad científica que le exige al teólogo. El ateo no es un hombre que carezca de fe.
Es un hombre que ha cambiado de clero. Se niega a doblar la rodilla ante el Creador del universo, pero se arrodilla con devoción ciega ante lo que dice un científico con bata en un canal de televisión, aunque él mismo sea incapaz de comprobar las fórmulas matemáticas en un pizarrón. Rechaza los dogmas infalibles de los concilios, pero acepta como verdades absolutas los discursos demagógicos del político de turno o las promesas utópicas de vividores de la historia como Karl Marx. Es verdaderamente cómico ver cómo el materialista acérrimo condena la fe de los santos en una vida futura, calificándola de opio del pueblo, mientras él mismo planifica su agenda para los próximos 20 años. Firma contratos a largo plazo y da por sentado que mañana por la mañana se despertará con el corazón latiendo con perfecta seguridad. Tiene fe en el calendario, fe en el banco, fe en el sistema de salud y fe en el chofer del autobús. Vive rodeado de un tejido invisible de actos de fe cotidianos en los relatos de los hombres, pero guarda todo su escepticismo para el único relato que le da sentido a su existencia. La raíz del ateísmo no se encuentra en una repentina iluminación de intelecto, sino en una secreta y desesperada necesidad de la voluntad. El ateo no deja de creer porque la ciencia haya vaciado los cielos, deja de creer porque necesita apagar la luz de la conciencia para poder vivir sus pasiones desenfrenadas sin el estorbo del juicio divino. Su postura no es la del buscador de la verdad, sino la del caminante que cierra los ojos con fuerza para convencerse de que el precipicio ha desaparecido bajo sus pies. Al final de la jornada, todos los seres humanos estamos obligados a creer en el relato de alguien. La diferencia radica en la dignidad de la fuente. Quien se niega a creer en la revelación divina siempre encontrará un pero, una duda metódica o una exigencia de pruebas adicionales para justificar su incredulidad. Sin importar cuántos milagros presencie o cuántas evidencias le ofrezca la creación. Sin embargo, ese mismo hombre se sentirá sumamente cómodo con cualquier creencia mundana que no le exija examen de conciencia ni reforma de vida. Se ríen pues de nuestra crisis eclesial, sin darse cuenta de que la comedia de su propia existencia es infinitamente más grotesca. Nosotros sufrimos por las heridas de la esposa de Cristo, pero sabemos quién es el dueño de la barca. Ellos, en cambio, celebran el naufragio mientras flotan a la deriva en un océano de la nada, agarrados de la tabla de una ideología que mañana será sustituida por otra novedad del siglo.